Bien chicos, las medidas de centralización, que sería el siguiente punto del tema, luego las voy a explicar en base a un ejemplo que viene en el libro en la página 226. ¿Vale? El ejemplo es sobre una encuesta realizada a 100 personas. Aquí he puesto los datos y les pregunta el número de hijos que tienen. Pueden no tener ninguno hasta tener 3. Los datos están puestos aquí, la frecuencia, es decir, el número de personas que tienen 0 hijos, 40, F sui minúscula están aquí. La F sui mayúscula, que sería la frecuencia acumulada, la hemos calculado aquí. Y vamos a calcular 3 valores que nos van a ayudar a resumir toda la información que viene en las tablas. Esos 3 valores son las medidas de centralización. Uno se va a representar con una X y una barra arriba, ya lo sabéis, es la media. Otro va a ser la moda y otro va a ser la mediana. Cada uno se representa así, M con una O chiquitita abajo y M con una E chiquitita arriba para la moda y la mediana. La más sencilla, la moda. ¿Por qué? Porque es el más frecuente, el que tenga la F sui minúscula mayor, ¿vale? ¿Cuál es aquí el dato más frecuente? Pues 40. ¿A qué corresponde? Al X sui 0. Entonces la moda es el X sui 0. Sería el dato más frecuente. El dato, no la frecuencia. La mediana, el dato que divide en dos partes iguales a la población. A ver, esto, cuando son muchos datos como 100, no vamos a escribir 100 datos y buscar el que ocupa el lugar central, que sería el que divide en dos partes iguales a la población siempre que los datos estén ordenados. Me explico. Si yo tengo tres notas, tengo un 3, tengo un 5 y tengo un 8. Estas 3 notas he sacado en matemática y me dicen cuál es la mediana, el dato central de la población. La he ordenado de menor a mayor y la mediana sería el central en el caso de ser impar, pues el que deja el mismo número a la izquierda que a la derecha sería el central, el 5. En el caso de ser par, he sacado un 3, he sacado un 4, he sacado otro 4 y he sacado un 9. Vamos a poner que un 5. En el caso de ser par el número de datos, la mediana serían los dos centrales, se busca el punto medio, entre 4 y 5, el 4,5 sería la mediana. Pero ¿qué ocurre si en vez de tener poquitos datos, como pasa aquí, tengo muchos datos en una tabla? Pues me voy a ayudar de la F sui, porque si recordáis, la F sui mayúscula, que era la acumulada, nos servía para contar. ¿Cuántos datos hay con ceros? ¿Cuántos ceros hay en ristra uno detrás de otro? 40. Después le siguen los unos, si los pusiéramos ordenados, y habría 70 más. Después le seguirían los 12. Yo busco el central. ¿Cuál es la población? El N mayúscula era el tamaño de la población. ¿Cuánto vale el tamaño de la población? 100. Si la divido entre 2, darían 50 datos. Sería la mitad. Pero claro, sobre número par hemos dicho que hay que coger los dos centrales. Los que dejen 49 por un lado y 49 por otro son los dos centrales, ¿verdad? Porque sería el que ocupe el lugar 50 y el lugar 51. ¿Me explico o no? Hay 100 datos. Habrá 49 datos. Estará el que ocupa el lugar 50, el que ocupa el lugar 51 y después otros 49 datos. 49 y 49 son los 98 y estos dos centrales son los que dan la mediana. ¿Qué hacemos? Buscamos el que ocupa el lugar 50. ¿Cómo? Con la F sui. Busco el 50 en la acumulada. No está el 50, pero ¿será alguno de los que están aquí? Hasta aquí, los 40 primeros son 0, 0, 0, 0, 0. Llegará un momento en que el lugar 50 lo ocupe un 1. ¿Y quién ocupa el lugar 51? También está dentro de aquí, otro 1. Por tanto, la mediana es 1. Si imaginaros que fuera justo el 50 aquí en vez de un 70, el 1 ocuparía el 50, pero ya un 2 ocuparía el 51. Pues hago el punto medio entre 1 y 2, 1,5. ¿Vale? La mediana, la moda y nos queda la media. Para hacer la media hay una fórmula. Claro, una media de notas la sabéis hacer. Sumáis los datos, 3 más 5 más 8 y lo dividí entre 3. ¿Que hay 4 datos? Pues lo dividiríais entre 4. Sabéis hacer media. Cuando tengo muchos datos no voy a ir 0 más 0 más 0 más 0, 40 0. Lo que hago es, la formulita sería, X media, la fórmula sería, multiplico
cada valor por el número de veces que aparece, por su f sub i. Y lo divido entre el total de datos que tenga. Como aquí divido entre 3, aquí dividiría entre 100. Esta es la fórmula que os tenéis que aprender para la media. Bueno, perdón. El sumatorio, claro, la suma de todas, igual que aquí hacemos la suma de todos esos productos. En el caso de tener una tabla, en vez de pocos datos, tendremos que hacer todos los productos en una columna de cada x sub i por cada f sub i. Vamos multiplicando. X sub i por f sub i. 0 por 40, 0. 1 por 30, 30. 2 por 20, 40. 3 por 10, 30. Sumamos toda esa columna, que sería este numerador de aquí. 0 más 30 más 40 más 30. Y da 30 y 30, 60, 40, da 100. 100 y resulta que el número de datos, en este caso da la casualidad que también es 100, pues la media sería 1. Repito, para la media se va multiplicando cada dato por su frecuencia de ocurrencia. Es decir, aquí tendría que sumar 0 más 0 más 0 40 veces, pues multiplica 0 por 40. El 1 lo tendría que sumar 30 veces, pues 1 por 30. Sumo todos esos productos para saber el total, como aquí hacemos el total de la suma de todas las notas, pues aquí sería el total de la suma de todos los hijos. Y lo divido entre el total de familias encuestadas, que en este caso son también 100, y queda 1. Esas serían las 3 medidas de centralización.